Buenas noches, profesora Judith. Me presento nuevamente. Mi nombre es María Fernanda Rocha Cruzado y mi compañera Paula Montealegre. Pues nosotros, como venimos trabajando, reiteramos aquí, elegimos el municipio de Aracataca con el atributo correspondiente al saneamiento básico y agua potable. No sin antes de pronto volver a reiterar que para analizar este atributo dentro de la investigación realizada, fue pertinente de pronto tocar ciertos aspectos que consideramos relevantes, como el tema de la vivienda y de lo solicitado por usted en cuanto a la demografía y a cambios demográficos de la poblacionales que de cierto modo, pues son las necesidades sobre las que trabaja y las que gestiona la administración pública. Entonces nos hace de pronto un abrebocas hacia otros temas que pues ampliarían mucho más el estudio de la problemática que vive el municipio, pero en este caso vamos pues a tratar de hacer énfasis en esos cambios puntuales y en cómo están los requerimientos de esa población y sus necesidades respecto un poco al tema de vivienda y al tema de saneamiento básico y agua potable, pues porque van ligados de acuerdo al requerimiento que se tiene de vivienda. Asimismo, se solicita la población tener un sistema de acueducto y un manejo de desechos y de aguas residuales que responda a la necesidad de la ubicación de dichas viviendas. Entonces, eh, aspectos aspectos que se tocaron, como por ejemplo el tema histórico mediante una infografía del proceso de urbanización, no serán de pronto abordados en el mismo detalle, que pues redundaríamos un poco en la información, pero igual se encuentran presentes en la diapositiva a manera de, pues, de ir unificando toda la información en el proceso de investigación que hicimos. En la siguiente diapositiva podemos observar que Aracataca pertenece a la subregión de la Sierra Nevada, un municipio del departamento del Magdalena, ubicado, digamos, en las faldas de la Sierra Nevada y en sus cercanías. Tiene topografías de tipo planas y altas temperaturas. Es un sistema montañoso conformado por la Sierra Nevada, como lo vengo diciendo. Y según las mediciones de la alcaldía de Aracataca para el 2020, puede llegar hasta una altitud de 5.775 metros sobre el nivel del mar. Eh, en la siguiente diapositiva tenemos aspectos relevantes con relación a la población total, la cual ocupa un 3.07% del total de la población del departamento del Magdalena. En el mapa que presentamos aquí podemos observar de pronto las zonas más densamente pobladas, así como la zona que se encuentra en un tono amarillo claro. A esta zona pertenece el 4%, es decir, 1.612 habitantes que viven en el único resguardo de Aracataca, conocido como el resguardo Arahuaco de la Sierra Nevada. Pues es el único que de pronto se encuentra catalogado por resguardo y guarda las condiciones que exige la ley para ser, digamos, no tocado y vulnerado, aunque son personas que se encuentran viviendo ahí bajo condiciones no óptimas y en una decidida por la administración pública. Para el censo de el 2022, este censo se hizo en 2018, pero se proyectó una cifra hacia el 2022, Aracataca debería tener 45.545 habitantes, de los cuales el 58.82 residen en la zona rural del municipio, siendo esto un poco más de la mitad, por lo que los problemas que nosotros hemos venido tocando se acentúan mucho para esta parte y requieren de una intervención bastante generosa en el tema de recursos y de políticas públicas para abarcar, digamos, toda esa zona eh, que se encuentra en estado de atención urgente. Eh,
Hay una variación poblacional en cuanto al tema del número de habitantes para el 2023 según el DANE. Se produjo una reducción, pues bajó a 44.857 habitantes, donde el 49,4% corresponde a las mujeres y el 50,6% corresponde a los hombres. Estas variaciones se han estudiado y dependen en muchos casos de dos aspectos principales. Uno, y es un fenómeno que ha venido azotando por muchos años al municipio de Aracataca, y es la presencia de grupos al margen de la ley, grupos como autodefensa gaitanistas, como los pachencas que se encuentran en estas zonas rurales, obligando a la desaparición forzosa y al desplazamiento también de este tipo forzado. Entonces se asume que es una de las consecuencias a que la población del municipio varíe constantemente. Asimismo, esto acentúa y pone un poco más crítica la situación de las personas que viven en la población rural, porque muchas de ellas se encuentran golpeadas por el fenómeno de la violencia, pero en zonas que están minadas. Entonces, digamos que esto, las alcaldías del municipio han intentado reforzar mediante los planes de protección y de atención a las víctimas. Entonces, podemos observar dentro de la investigación que hicimos que según la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas, la cifra ya asciende a 12.069 personas en promedio al año reportadas, porque hay muchas personas que obviamente no reportan la información, pero este dato se reportó hasta 2021 y se estima para los años que pues aún no se tiene la cifra certera que esto ha podido crecer, todo esto aunado a los episodios de violencia que está presentando en general el país, pero sobre todo la zona. Esto se debe mucho también a la topografía del municipio que pues propicia para este tipo de delincuencia las condiciones, digamos, para que se den. Eh, por tanto, eh, estos aspectos negativos de Aracataca que inciden directamente en la población causan que se mine la calidad de vida y nos introduce a nosotros pues a llevar temas eh, que no solamente competen al tema de saneamiento básico, sino que también impactan de manera negativa en la salud de los habitantes, porque la infraestructura, atención, toda la infraestructura hospitalaria del municipio ha sido también parte de episodios de violencia. Y esto desencadena pues una mala atención y una ineficiencia del servicio, lo que pues traduce que las personas no vivan con una calidad de vida digna. Otro de los aspectos que mencionaba que eran dos relacionados a los cambios poblacionales, se le atribuye a que como las actividades principales de Aracataca son actividades agrícolas, como lo mencionamos en la línea del tiempo en el video anterior, el tema de la palma de aceite, los cultivos de la palma de aceite y de banano, entonces muchas de las personas en los estudios del censo y en las encuestas manifiestan que ellas se desplazan de acuerdo a las cosechas y a los requerimientos que hacen pues estas fincas bananeras o palmíferas para pues trabajar en ello. Entonces digamos que no viven estacionariamente, sino que se mudan a veredas cercanas, lo cual también pues hace un cambio en la variación de la población. Esto también pues nos dejó en evidencia en el estudio y en la investigación que hicimos que el municipio presenta, si bien es cierto, una escasa oferta de oportunidades laborales, pero al mismo tiempo, esto también pues desencadena en algo negativo, y es que la oferta laboral es mucho más amplia porque es un trabajo, digamos, para el género masculino.
Entonces las mujeres se ven un poco relegadas y eso también traduce en que deben haber programas y proyectos sociales enfocados a empoderar y a abrir campos y ofertas laborales para que la mujer de Aracataca salga y no se quede, digamos, rezagada en casa, ejerciendo la profesión de ama de casa sin que ésta le sea remunerada. Porque esto de cierta manera implica de manera negativa en el tema del sostenimiento de las familias, porque estas familias en Aracataca también se puede decir que de acuerdo, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, nosotros trajimos un mapa para apoyar al tema de saneamiento básico, en donde reflejamos las zonas densamente más pobladas del municipio. Y encontramos que muchas de estas personas viven en hacinamiento. Entonces el hacinamiento en Aracataca está casi sobre el 20%, incluso en el casco urbano. Esto refleja entonces la necesidad de que, por ejemplo, en el núcleo familiar las personas cuenten con una oferta laboral que les permita sostenerse. Entonces podemos observar que veredas como Cerro Azul, que está en la parte superior enmarcada en azul claro, y la de Teobromina, que está en la parte sur del municipio con un poco de morado, son zonas que se encuentran más cerca del casco urbano de Aracataca, pero son zonas rurales en su mayoría de población que se encuentran en estado crítico con intervención urgente y con temas de hacinamiento eh, en las viviendas. Pues como hablábamos acerca del tema en la siguiente diapositiva de el hito de la urbanización, no nos vamos digamos, a detener mucho aquí, pero podemos decir que el proceso de urbanización de Aracataca tuvo dos momentos importantes que contribuyeron a que se diera y fue el tema del comercio del banano y el paso del carril del tren por el municipio, lo que permitió que este proceso se diera de una manera más acelerada. Mi compañera les va a mencionar un poco ya más sobre el tema del atributo. Vamos a presentar algunas imágenes y como ciertos apartes sobre los problemas que se encontraron en torno al agua potable y el saneamiento básico por parte de la población que se están presentando. Bueno, muy buenas noches. Ahora bien, refiriéndonos más un poco al tema del atributo urbano de este estudio, el 68% de los hogares de la zona rural cuentan con acueductos, pero esto no es totalmente positivo para el municipio respecto o teniendo en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, agua limpia y saneamiento básico, ya que se conduce pues a promover el acceso a agua limpia y saneamiento con el fin pues de gestionar adecuadamente las aguas residuales y fomentar la sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos. Esto beneficia directamente la calidad de la disponibilidad y el agua que se suministra a todo el municipio, lo cual afecta a toda la comunidad ya que nos proporciona más de la mitad eh, de todos los hogares censados y hay un mal mantenimiento de las aguas que perjudica pues el beneficio de manera general de todo Aracataca. Teniendo en cuenta el presente, la red de acueducto y alcantarillado en el territorio de Aracataca presenta serias deficiencias en cuanto a la provisión del agua potable, como se ha venido mencionando a lo largo del desarrollo del tema. La mayor parte de esta red exhibe fugas, entre otras problemáticas, debido pues al deplorable estado de las instalaciones, ocasionando pérdidas de agua cruda significativas, además de un crecimiento demográfico que ha generado una simetría con el sistema existente. Haciendo alusión a lo anterior, no se puede pasar por alto pues el elevado número de conexiones fraudulentas, lo cual genera inequidades de la distribución del agua y ejerce una presión totalmente adicional sobre la red, siendo un promedio que la población utiliza tanques de agua como fuente de aprovisionamiento,
contribuyendo así a la proliferación de vectores y aumentando los casos de enfermedades tales como la malaria, el dengue, el chikungunya, entre otras. Esto se identificó como un alto riesgo en la calidad del agua, evidenciado por un índice de riesgo de la calidad del agua de un 58,7% como resultado de la eficiencia de prestación de servicio de los habitantes, los cuales vierten sus aguas negras al río mediante los canales, exa- exacerbando aún más el deterioro ambiental. ¿Cómo se presenta pues en la imagen que ponemos acá? El problema no es solo por la entidad prestadora del servicio de agua potable, sino que también existen denuncias de las calles del municipio porque hay desbordamientos, un uso inadecuado o ineficiente del preciado líquido, lo cual expone la jefe del servicio del Magdalena, Lucima Urdaneta, explicó que las noches siguen siendo pues el momento donde más se desperdicia en en el municipio el agua, y ocurre porque siguen dejando pues las llaves abiertas o los tanques muchas veces no cuentan con boyas de regulación o las llaves tienen fuga. Eh, a- Ahora con la parte de servicios públicos en Aracataca, como se ha venido mencionando, Aracataca se encuentra pues en un 62% en acueducto y en un 33% en alcantarillado, por encima de la media regional, pero lejos del 62% de la media nacional, ya que cuenta con fuentes propias de abastecimiento, pero la empresa prestadora de servicio, eh, la verdad es de baja calidad, y los corregimientos del municipio no tienen alcantarillado ni agua potable, inadecuando el tratamiento de las aguas residuales en la cabecera municipal, la cual funciona mediante una laguna de oxidación que no está en operación, generando pues un gran problema de contaminación en zonas rurales donde no hay alcantarillado, siendo la disposición final el principal problema, vertiéndose directamente a las fuentes hídricas y a los suelos, y esto pues se agrava notoriamente en tiempos de lluvia. En cuanto a los desafíos del saneamiento básico, puedo mencionar que el saneamiento básico pues aún enfrenta importantes desafíos en muchos hogares que carecen de sistemas de alcantarillado adecuados, lo que pone en riesgo la salud pública, y es necesario implementar pues proyectos que mejoren estas condiciones. Como se expone en esta imagen que logramos recolectar, el alcantarillado y el saneamiento básico funciona con la laguna de oxidación, la cual, como mencioné antes, no está en operación, y esto genera grandes problemas pues ambientales y de zonificación, dejando huellas nefastas, como podemos apreciar en quebradas, arroyos y ríos cercanos, así como los malos olores que se vuelven pues un factor contaminante de la salud de los habitantes. Y en la cobertura del servicio, la situación que se acentúa en la temporada de invierno, la cual golpea fuertemente al municipio, dejando de entrever las grandes falencias de la gestión por parte de las autoridades. Y digamos que los temas ambientales y de salud, así como también dejan una evidencia las condiciones precarias de las viviendas y la gestión muy poco inadecuada al uso del suelo contemplada en el urbanismo del municipio. Eh, Ahora bien, el alcantarillado pues cuenta con una cobertura del 40%, que es prácticamente el sector pavimentado de la cabecera municipal, y un pequeño sector del barrio La Esmeralda, ubicado en el sur del municipio. Y en cuanto al acueducto, el servicio pues se presta en un 80% en la zona urbana, no presta servicio en la zona rural. Este servicio cuenta con una planta que posee una capacidad de 60 litros por segundo y se abastece del río Aracataca. Su estado es regular y es administrado por la empresa de acueducto y alcantarillado. Estos dos temas los toco de manera superficial para no ahondar nuevamente en la información que ya hemos presentado anteriormente. Sin embargo, en esta imagen
se evidencia una problemática latente en el municipio, ya que sucede a raíz de que hace un año, cuando se terminaron las obras de pavimentación en las calles del corregimiento, las tuberías internas de los alcantarillados no las hicieron lo suficientemente gruesas como para soportar la presión del agua, causando así que pues se desborde el agua residual y se estanque en las aguas, como podemos apreciar. La afectación más grande que sufre a raíz del estancamiento es que hay plagas de mosquitos y las personas pues han empezado a enfermarse de dengue y de infecciones en la piel debido al estancamiento de las aguas. En respuesta al desespero y la situación insostenible de la problemática, los habitantes han comenzado a conectar las tuberías a los registros que aún no están habilitados ante la ausencia y la desaparición y la desesperación de la ciudadanía por generar una planta de bombeo cuyo proyecto aún se encuentra en curso. Eh, para terminar, tenemos acá una noticia acerca de los desafíos de saneamiento básico por los cuales ha atravesado el municipio. Y pues en la imagen podemos apreciar que a causa de la desviación de los terratenientes de la zona por abastecer cultivos de grandes dimensiones, el agua del río es represada mediante diques que son construidos con sacos rellenos de arena y palos a través de canales, los cuales son llevados ilegalmente a predios particulares de fincas bananeras y de palma, donde es acumulada en reservorios para luego ser distribuida en cultivos. El río Aracataca, afluente que debería abastecer a miles de familias en áreas de la comunidad de Bocas de Aracataca, en la Ciénaga Grande del Magdalena. A pesar de que el municipio cuenta con afluentes que lo rodean y de los que podrían abastecerse, el problema se sitúa en toda la delimitación de dichas cuencas hidrográficas, pues entre el Magdalena y el Cesar existen grandes cultivos, por lo que requieren captar el agua no solo del río Aracataca, sino de los ríos de Sevilla, el río Frío y río Tucurinca. Bueno, en síntesis, en lo que llevamos en los temas abordados de investigación, podemos determinar que hasta el momento el problema de Aracataca reside en la desidia de la administración pública que ha tenido a cargo, problemas de violencia que no están siendo controlados por tema de los grupos presentes en la zona. Hay una falta también de cultura ciudadana, hay poca inversión en el municipio para la resolución de temas como el saneamiento básico y el agua potable. Se necesita una intervención urgente al problema de las viviendas y a la construcción o ejecución de planes y proyectos en torno a viviendas de tipo subsidiado que permitan desahogar el hacinamiento en que viven y las condiciones nefastas, y ofrecer, digamos, diversificar las actividades económicas del municipio para que sea de manera más inclusiva para ambos segmentos de la población acceder a un sustento digno que les permita mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias, profesora, por la atención. Eso es todo lo que teníamos preparado para esta parte de la exposición.